Hola a todos, mi nombre es Evangelina Espósito y es un placer para mí presentar en este Oftalmo Córdoba, en el simposio de uveitis con el doctor Reviglio. La verdad que le agradezco profundamente a él por la invitación y bueno, estoy muy contenta con el tema que me ha tocado presentar. En este caso es uveitis posteriores infecciosas, enfoque práctico en diagnóstico y tratamientos actuales. Así que voy a tratar de ser lo más creativa posible en cuanto a lo práctico y los invito a todos a disfrutar de esta presentación. Vamos a comenzar entonces definiendo un poquito que la uveitis posterior infecciosa es una reacción inflamatoria que involucra el segmento posterior del ojo y es secundaria a la presencia de un agente biológico, ¿verdad? Si nosotros pensamos en qué incidencia tiene, aproximadamente 23 de cada 100.000 habitantes van a tener una uveitis posterior infecciosa. Eso en los países desarrollados, o sea que en nuestro medio es un poquitito más. Si nosotros nos ponemos a pensar, en el caso de las uveitis posteriores van a afectar desde la cámara vítrea hacia atrás, pero no se olviden de que tenemos que un ojo tiene la cámara anterior, posterior, hay dos ojos y el paciente es un todo, ¿sí? Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta en el momento de hacer el análisis de este caso particular. Entonces lo que vamos a hablar en este Ateneo, en esta clase, es básicamente el abordaje de las uveitis posteriores infecciosas, qué agentes son los responsables o suelen ser los responsables, y el tratamiento de cada uno. Lo más importante es empezar con el pie derecho en el análisis del paciente. Lo primero que tengo que hacer es una anamnesis exhaustiva y un buen examen clínico completo para yo tener el punto de partida ideal con el caso. Porque dentro de todos los exámenes que hay que pedir en uveitis y dentro de lo complejo que son las uveitis en general, el hecho de tener ya el primer paso bien dado significa que yo puedo clasificarla con mayor facilidad, ponerla en un contexto determinado y a partir de ahí solicitar al laboratorio eh, adecuado para hacer un diagnóstico propicio con un tratamiento lo más adecuado posible al caso de mi paciente particular. Entonces, una vez que yo tengo una anamnesis extensa y un examen completo, ya voy a tener datos para decir, bueno, la clasifico como unilateral o bilateral, es aguda, es crónica, es recidivante, o también voy a poder decir, bueno, si tiene afectación de cámara anterior, si es una panuveitis, o si hay alguna otra cosa de la anamnesis que me hace pensar en alguna patología en particular, alguna afectación respiratoria, algún antecedente valioso del paciente. Entonces siempre estar muy atento y empezar con el pie derecho, o sea, un buen punto de partida. Obviamente, cuando vamos a pensar que ya tenemos un diagnóstico al menos presuntivo, cuando nosotros pedimos el laboratorio, no es solo para diagnóstico, sino también para empezar el tratamiento. Entonces les recomiendo que al pedir el laboratorio, pidan el específico para particularmente el microorganismo que ustedes sospechan, pero además pidan de rutina un citológico, plaquetas, función hepática y función renal. Entonces, al momento de instaurar el tratamiento, ya sabemos cómo está el paciente en general y ya podemos instaurarle el tratamiento, que algunas patologías requieren un tratamiento un poquito más prolongado y algunos medicamentos no son tan inocuos como otros, así que siempre está bueno tener un panorama general del paciente. Y siempre en el contexto del paciente. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo tener un paciente inmunocompetente que un paciente inmunocomprometido, y que eso lo tenemos que sospechar desde la anamnesis, pero lo vamos a terminar de cerrar, digamos, el cuadro cuando ya tengamos el diagnóstico definitivo probablemente, sobre todo si es un diagnóstico de primera vez. Los agentes, bueno, los típicos para infecciones bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas, ¿no es cierto? Empecemos con las bacterianas. Cuando hablamos de infecciones bacterianas vamos a pensar en tuberculosis, que es poco frecuente relativamente, sífilis, que es muy proteiforme, Lyme y el arañazo de gato, que sobre todo en la población pediátrica van a tener su presencia y es importante que las tengamos en mente. Estas enfermedades son uveitis granulomatosas en pacientes inmunocompetentes, ¿sí?
En los pacientes inmunocomprometidos no se va a formar el granuloma. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que las apariencias pueden ser totalmente diferentes porque la reacción del organismo no es la apropiada para lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, la tuberculosis, ustedes saben que el responsable es el Mycobacterium tuberculosis, que es una enfermedad sistémica, ¿sí? Endémica en nuestra zona, pero por suerte la uveitis posterior es poco frecuente, en general es multifocal, raramente unifocal o bilateral. Es importante cuando hacemos el diagnóstico tener en cuenta que, bueno, puede estar afectando varias zonas del ojo, en general es el foco de retinocoroiditis multifocal que ven acá en la imagen, pero que, bueno, puede tener algunas otras presentaciones, por eso está bueno pedir la PPD para el diagnóstico y, bueno, si hay positividad, obviamente, referir a un infectólogo, porque es una enfermedad sistémica, eso lo tenemos que tener en cuenta, y el tratamiento clásico de rutina es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Cada, cada cóctel, digamos, va a ser personalizado para el paciente y la duración del tratamiento también. Así que es muy importante referir al infectólogo y hacer un tratamiento multidisciplinario con el seguimiento nuestro del fondo de ojos. Es importante, aunque es poco frecuente, tenerla en cuenta, especialmente en pacientes que sean inmunocomprometidos también, ¿sí? Así que si hay algo multifocal que ustedes ven y el paciente es inmunocomprometido, hay que pensar en tuberculosis. Muy bien. La sífilis es una enfermedad que también afecta obviamente el fondo de ojos. La espiroqueta que la causa es el Treponema pallidum. Es una enfermedad muy proteiforme, puede afectar todas las áreas del ojo, puede afectar la esclera, puede afectar los vasos, retinitis, vasculitis, neuroretinitis, el vítreo, así que hay que estar muy atento. Puede ser granulomatosa o no, según el área donde afecte, digamos, tiene distintas presentaciones, y es importante también que la tengamos en cuenta porque lamentablemente se está viendo cada vez más frecuentemente. Así que a pensarla, es una gran simuladora, así que hay que tenerla en cuenta en todos los pacientes con uveitis posterior. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de una BDRL, que puede ser errónea, así que ante la duda el FTA-ABS hay que pedírselo, sobre todo si da positiva. Y obviamente el tratamiento se hace con penicilina G por 14 días. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con todo tipo de uveitis, porque puede simular cualquier cosa, también con tumores, también con alteraciones vasculópatas, vasculopáticas de otro tipo. Y siempre hay que referir al infectólogo también, porque obviamente esto habla un poco de neurosífilis y puede hablar también de una afectación sistémica. Y entre el panel que se pide de laboratorio, siempre pedir el de HIV porque suelen estar asociadas por la transmisión sexual. Así que es muy importante tener en cuenta y preguntar al paciente un poco más profundo en ese aspecto sobre sus hábitos y sus cosas para tenerla en la mente. Entre otra enfermedad infecciosa bacteriana tenemos la enfermedad de Lyme, que es la Borrelia burgdorferi. Es una espiroqueta también, suele empezar con lesiones en piel, que se van expandiendo, que no están muy bien definidas, y luego puede progresar con una epiglottitis, una neuritis. Es característica de la uveitis crónica unifocal, pero puede estar en cualquier zona del polo posterior, así que a veces puede acompañarse también con una queratitis estromal. El diagnóstico se hace a través de un ELISA en Western blot. En general son pacientes jóvenes, hay que referirlos a infectología también porque es una enfermedad sistémica, entonces hay que buscar otro tipo de foco, otro tipo de cosas, y si se les da tratamiento, se da con amoxicilina, con eritromicina o doxiciclina. Cuando hablamos de infecciones de polo posterior bacterianas, también tenemos que pensar en la Bartonella genselae, que es la responsable del arañazo de gato. La Bartonella es un bacilo gram negativo. En general tiene dos formas de presentación. Uno es el síndrome óculo glandular de Parinot,
que va a ser característico con adenopatías, fiebre y conjuntivitis. Y otro grupo de pacientes se van a manifestar con una neuroretinitis especialmente centrada en el en el nervio óptico, o sea que va a ser una neuritis óptica acompañada de una forma de focal de retinitis y una estrella macular puede acompañar también, es característico, como lo ven acá en la imagen. Puede comenzar con disminución de visión, con mioesopsias y con escotomas paracentrales por la afectación del nervio óptico. Y es muy importante que la sospechemos cada vez que tenemos un evento de retinocoreritis que comienza central en el nervio óptico y va aumentando, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, sobre todo preguntarle al paciente si tiene mascotas, si ha recibido algún arañazo. 75% de las veces pueden asociar el arañazo con el comienzo de los síntomas. Es importante darle tratamiento con doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 4 semanas. También se puede usar la ciprofloxacina como un alternativo. Cuando pensamos en infecciones virales, vamos a pensar en general en citomegalovirus, herpes y el Zika. Cuando hablamos de una retinitis por citomegalovirus, vamos a pensar en un paciente inmunocomprometido. Es muy característico que sea multifocal, que comience de forma centrífuga, digamos, en la periferia y vaya progresando hacia el nervio óptico lentamente, y a veces puede manifestarse bilateralmente. Es característica que aparezcan hemorragias y que uno, obviamente, tenga que hacer el diagnóstico diferencial con con la necrosis retiniana aguda del herpes, ¿sí? Pero en general la necrosis retiniana progresa mucho más rápido. Esto es bien lenta la progresión de citomegalovirus. Y en general, en pacientes prematuros, por ejemplo, o en pacientes inmunosuprimidos, vamos a tener que sospechar. También hay que hacer diagnóstico diferencial con toxoplasmosis, y el tratamiento en general va a ser con ganciclovir intravenoso o intravítrea en algunos casos, y lo fundamental es mejorar el estado inmunológico del paciente. Cuando nosotros hablamos de necrosis retiniana aguda, puede ser el agente responsable el virus herpes simple o el herpes zóster, pero clínicamente es imposible hacer esa diferenciación. Tiene rápida progresión, en general entre pacientes de 20 y 50 años, se acompaña de una vasculitis oclusiva, multifocal, circunferencial, con inflamación intensa de la cámara anterior y el vítreo. 40% se hace bilateral si no instauramos un tratamiento apropiado, y 70% progresa a desprendimiento de retina. O sea que es muy importante hacer un diagnóstico apropiado para comenzar el tratamiento con ganciclovir o con aciclovir, y el diagnóstico diferencial sería con toxoplasmosis y citomegalovirus obligatorio. Pero lo que la caracteriza es la progresión muy rápida. Para tener en cuenta solamente, acordarnos que hay otras causas, además de corioretinitis. Una es la del virus Zika, que como ustedes saben se acompaña de microcefalia, pero el dengue también puede hacer maculopatías, y es muy importante tener en cuenta, especialmente en la población pediátrica, que hay dos formas de papilitis, la postviral y la postvacunación, que es importante tenerlas en mente cuando vemos sobre todo neuroretinitis bilaterales, o más que nada papilitis bilaterales en niños, preguntarles si ha tenido vacunaciones o ha tenido infecciones de algún tipo de manera reciente, para también hacer el diagnóstico diferencial y tenerlo en la mente. Cuando nosotros hablamos de parásitos en uveitis posteriores, obviamente vamos a pensar en toxoplasmosis, toxocariasis, y más raramente en cisticercosis y neumocistis carini. Estas enfermedades son granulomatosas también en el paciente inmunocompetente. Entonces, siempre tener eso en cuenta. La más cosmopolita de todas las infecciones va a ser la del Toxoplasma gondii, que como ustedes saben, se adquiere, o sea, uno puede tener la infección congénita, que la lesión característica es la maculopatía bilateral en un niño pequeño, sí, en un niño pequeño, que en general no suele reactivarse con el tiempo, suelen estar quiescentes durante toda la vida del individuo. Pero si uno la adquiere, la primoinfección se caracteriza por
ser una placa de retinitis focal. Si es la segunda vez que se adquiere, es una retinitis focal, en general cerca de una cicatriz previa de retinocolitis, donde hay alteraciones del epitelio pigmentario, y se acompaña de vitreitis característicamente. Los pacientes inmunosuprimidos pueden tener múltiples focos o pueden tener toxoplasmosis bilateral, entonces en ellos hay que sospecharla cuando tenemos lesiones bilaterales. El diagnóstico de la toxoplasmosis es clínico, y la toxoplasmosis tiene la característica también de poder afectar todas las estructuras del ojo, entonces siempre estar muy atento a los detalles, ¿sí? Anotar bien en la historia clínica cuando hacemos el examen oftalmológico bien completo, eh, tanto de segmento anterior como de segmento posterior, para tener un alto índice de sospecha. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la toxoplasmosis no es siempre obligatorio, solamente vamos a hacer tratamientos si hay disminución de agudeza visual o si, por ejemplo, hay compromiso de la mácula o si el paciente es inmunosuprimido. ¿Cómo se hace? Con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, en general por 6 semanas, y si no, también se puede usar como opción la trimetopim. Luego hay que iniciar la terapia de corticoides, pero en general una vez que esté instaurado o conjunto el tratamiento antiparasitario, porque los corticoides solos, si son iniciados precozmente antes del tratamiento antiparasitario, pueden empeorar severamente el cuadro. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso es como una generalidad para todas las uveitis infecciosas. O sea, siempre que tengan ustedes sospecha de uveitis infecciosa, traten de postergar la corticoterapia. Por ahí pueden usar otros antiinflamatorios no esteroideos hasta que logren el diagnóstico y después, con el tratamiento específico, comenzar la terapia corticoidea. Pero bueno, es la más común, puede estar afectando cualquier estructura del ojo, así que es muy importante tenerla en cuenta. El otro parásito que vamos a discutir es la Toxocara canis de Catis, que en general tiene dos formas de presentación. Son niños, probablemente, es una retinocolitis unilateral, unifocal, que en general afecta la mácula como un granuloma submacular o puede afectar la periferia del ojo, creando un pliegue falciforme de la retina con alteraciones del epitelio pigmentario alrededor, que eso se llama granuloma periférico. En general, el diagnóstico lo vamos a hacer con un ELISA, pidiendo IgG-IgM, y si hay inflamación vamos a utilizar corticoides, si no hay inflamación no se utiliza nada. Cuando uno sospecha que el parásito puede estar vivo, puede usarse láser focal, pero esto es poco frecuente. Y si uno no ve ningún tipo de actividad y está quiescente, en general puede que no se trata. De todas maneras lo vamos a derivar al pediatra para que haga un estudio general, porque estas parasitosis suelen afectar otras partes del cuerpo. El tratamiento se hace con mebendazol usualmente, y siempre es importante tenerla en cuenta, porque como es un gusanito, el gusanito a veces tiene una forma que se llama larva migrans, que puede ir a distintas partes del cuerpo, y puede provocar algo que se llama neuroretinitis unifocal difusa subaguda, que eso sí, en 50% de los casos vamos a ver un pequeño gusanito moviéndose, y en los trayectos donde va moviéndose va generando inflamación y alteraciones difusas del epitelio pigmentario. Eh, y suele tener como un aspecto de larga data. En general puede estar 4 años vivo el parásito viviendo en el espacio subretinal, así que es importante mirar bien estas lesiones y ver si uno encuentra el gusanito para matarlo con láser o directamente hacer el tratamiento con el mebendazol. Siempre tengamos en cuenta que cada vez que uno ataca estos parásitos, el matar el parásito puede desencadenar una respuesta inflamatoria más importante, por ejemplo en el caso de la cisticercosis. La cisticercosis está causada por la Taenia solium, es una enfermedad sistémica también. Pero bueno, cuando tenemos afectación neuronal, meningia, lo que vamos a hacer es referirlo también al pediatra, porque suele haber quistes en otras partes del cuerpo, entonces es muy importante al pediatra o al médico de cabecera en el caso que sea un adulto, pero es importante siempre, una vez que detectamos un quistecito de una tenia, tenemos que sí o sí hacer los estudios complementarios para detectar otro tipo de quistes en otras partes del cuerpo e instaurar el tratamiento en general con albendazol. Pero como les decía, puede generar una respuesta inflamatoria un poco más
más llamativa. Y acá, como ven en este fondo de ojo, vemos el quistecito que alberga el gusanito, y alrededor tuvo una reacción inflamatoria del epitelio pigmentario, bien característica de que esto lleva un tiempito ahí. Otro parásito que vamos a sospecharse, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, es el Pneumocystis carini. El Pneumocystis carini, como ustedes saben, es una infección oportunista, en general en pacientes muy inmunosuprimidos, y en general no hay mucha respuesta inflamatoria porque las lesiones no se acompañan de células inflamatorias. Es simplemente los quistecitos del Pneumocystis que andan dando vuelta por ahí. El tratamiento lo tiene que hacer el infectólogo en general, porque hay que hacerlo todo en el cuadro de investigar al paciente en su totalidad, y se hace con trimmetoprim sulfametoxazol. Vamos a hablar ahora un poquito de infecciones fúngicas, ¿sí? Dentro de infecciones fúngicas vamos a pensar en cándida y en histoplasma. La cándida es una infección oportunista en pacientes inmunosuprimidos en general o en drogadictos endovenosos, donde tiene acceso directo al sistema circulatorio y donde puede hacer pequeños focos de neuroretinitis, eh, que uno puede verlos acompañados también de una afectación vascular, como se ve en esta imagen, y es muy característica la afectación del vítreo con pequeños grumitos blanquecinos. Entonces eso tiene que hacernos sospechar en cándida, y el tratamiento en general se hace con anfotericina B o en algunos casos con voriconazol. Otro síndrome que es interesante es el síndrome de presunta histoplasmosis ocular. El histoplasma capsulatum es un hongo que está en todas partes y que en general uno adquiere la infección, y la infección con el tiempo pasa. Cuando uno tiene afectación retinal, puede asociarse a una atrofia periférica retinocoroidea alrededor del nervio óptico, como ven acá en la imagen. En general la afectación es bilateral, suele estar presente muchos años antes, pero ¿cuándo se trata esto? Cuando tenemos neovascularización coroidea. Entonces, lo único que vamos a tratar es la neovascularización coroidea cuando está presente. Pero es interesante cuando uno ve una imagen de alteraciones del epitelio pigmentario alrededor del nervio óptico, sospechar que esto puede ser un síndrome de presunta histoplasmosis ocular, si hay más lesiones con más razón, y bueno, hacer una correcta evaluación del paciente siempre ayuda para pensarlo al paciente, especialmente en los casos de neovascularización coroidea. Para cerrar, cuando uno tiene uveitis posteriores infecciosas, siempre pensar lo más probable primero y así guiar los estudios. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los corticoides porque pueden desencadenar, porque pueden complicar el cuadro. Antes de tratar siempre vamos a pensar si es un niño o un adulto. Siempre ver la función medular, renal y hepática, los test de laboratorio diagnósticos, la IgG, IgM, PD, BRL, los ELISA si son necesarios, y dejar como última instancia una punción de cámara anterior para hacer una PCR de humor acuoso, por ejemplo una multiplex, cuando sospecho algo viral o algo infeccioso que no estoy muy segura, o no he tenido resultados positivos en otros estudios, y obviamente última instancia, punción vítrea, cuando ya no queda otra opción. Siempre sopesar riesgo-beneficio y tener en cuenta que si uno no tiene el diagnóstico, uno tiene que ir hasta las últimas consecuencias para lograr un buen diagnóstico para tratarlo adecuadamente al paciente. Y cuando el paciente, también tenemos que tener en cuenta si el paciente es inmunocompetente o inmunosuprimido, y fundamental preguntar siempre la posibilidad de un embarazo, porque todos los tratamientos están supeditados a la autorización de ginecólogo. Entonces siempre discutirlo, siempre hacer un tratamiento multidisciplinario para llegar al fondo de la situación. Los diagnósticos diferenciales pueden ser inimaginables, así que siempre mantener la mente abierta, pensar en uveitis autoinmunes asociadas a drogas, otras enfermedades sistémicas, alteraciones vasculares y tumores. Muchas gracias.